El tratamiento del hipoparatiroidismo se basa simplemente en calcio y en vitamina D. Ese es el tratamiento base, suplemento de calcio de por vida en caso de que se hayan extraído las 4 paratiroides y vitamina D para así facilitar pues la utilización del calcio. En pacientes con hipocalcemias no tan graves, hablamos de hipocalcemias abajo de 8, pero arriba de 7, bueno, 7.5, utilizamos reposición de calcio, pero por vía oral, tabletas de calcio efervescente o tabletas de calcio como tal por vía oral, más vitamina D, que puede ser ergocalciferol en tabletas o en ampolletas, colecalciferol, creo que viene en tabletas, o calcitriol, que es el de mejor opción, el calcitriol ya teniendo vitamina D activa. Todas estas presentaciones se pueden encontrar en ampolletas o en tabletas y en algunos, por ejemplo, el ergocalciferol viene mezclado o en combinación con el retinol para casos de deficiencia de vitamina A y D. Sin embargo, en este tipo de situaciones, pues es recomendable mejor buscar solo vitamina D, que la opción alternativa podría ser la D3, o sea, el colecalciferol, pero la mejor opción siempre será dar calcitriol, pues en tabletas, en ampolletas, como sea. Ese es el tratamiento básico de un hipoparatiroidismo, calcio más vitamina D y se acabó. Aquí les agregué esta frase o este enunciado, esta oracióncita aquí, para que sepan que la hipocalcemia no siempre se debe a hipoparatiroidismo. Hay otras causas, por ejemplo, la enfermedad renal crónica, que puede ser hipocalcemia o puede causar hipercalcemia, pero en su mayor causa pues es hipocalcemia. Todo paciente con enfermedad renal crónica no podemos usar ningún precursor de vitamina D, o sea, no podemos usar ergocalciferol ni colecalciferol porque no van a servir de nada. Los pacientes con enfermedad renal crónica tienen deficiencia de la enzima 1-alfa hidroxilasa, entonces, como ya saben, si esta es la que lo activa y nosotros damos otros precursores de vitamina D y que al final de cuentas se va a producir una hormona, una vitamina D inactiva, de nada va a servir. Entonces tenemos que dar calcitriol sí o sí a los pacientes con hipocalcemia y enfermedad renal crónica. La dosis del calcitriol para cualquier persona es de 0.25 a 1 miligramo por día. Las tabletas vienen en 0.25 miligramos cada una. En pacientes que tienen una hipocalcemia menor a 7, ya muy grave, y que aparte tienen datos de irritabilidad neuromuscular o signos de alteración electrocardiográfica, se tienen que hospitalizar y se tiene que reponer el calcio de forma parenteral. La presentación que se utiliza pues, es el gluconato de calcio y hay 2 formas de aplicarlo. Pacientes que tengan datos de irritabilidad muscular activa, o sea, contracciones muy intensas musculares tipo tetania o signos graves electrocardiográficos, un QT muy prolongado y que esté generando arritmias cardíacas y signos de falla cardíaca, entonces podemos reponer calcio de forma rápida diluyendo 1 o 2 ámpulas de gluconato de calcio en 50 mililitros de solución glucosada al 5% y pasar en bolo. Esto va a ser transitorio para ayudarnos a controlar los síntomas urgentes. Sin embargo, si no dejamos una infusión de gluconato de calcio al paciente, otra vez va a caer a lo mismo. Por eso esto solamente se utiliza con signos de irritabilidad neuromuscular o signos de un QT muy prolongado o inclusive arritmias graves cardíacas. Se utiliza una infusión, un bolo de gluconato de calcio, siempre diluido en solución glucosada.
al 5% o en fisiológica al 0.45, pero siempre diluida en 50 mililitros, no directa, porque es irritante para la vena. Puede causar una flebitis. Todos los pacientes con menos de 7, tengan o no tengan estos datos, todo calcio menor a 7 se tiene que internar y utilizar infusión de gluconato de calcio para corregir la calcemia hasta que lleguemos a un diagnóstico definitivo o hasta que el paciente empiece a tolerar vía oral o que el calcio llegue hasta 9. El calcio normal es de 8.5 a 10.5, por cierto. Entonces, la infusión se mantiene hasta que el paciente llegue a 9 de calcio. Se retira infusión y el paciente continúa vía oral. La infusión de gluconato de calcio es en 500 mililitros de solución glucosada al 5%, es la de primera elección. Si no se puede usar porque el paciente sea diabético, recurrimos a la fisiológica de 0.9, no 0.45, de 0.9, y se le van a aforar 6 ámpulas de gluconato de calcio. Y de esta manera nos queda una presentación de 1 miligramo por mililitro. ¿Por qué? Cada ámpula de gluconato de calcio, es de 10 mililitros y cada mililitro trae 9.3 miligramos de gluconato de calcio por mililitro. De esta manera, si nosotros aforamos 6, el paciente queda alrededor de 550, le estamos poniendo alrededor de 558 miligramos en estas 6 ámpulas sobre estos 500 mililitros y queda una infusión aproximada de que cada mililitro de esta solución, que ya no es de 500, le quede un solo miligramo a cada mililitro. De tal manera, siempre debemos recordar que la dosis de gluconato de calcio inicial y básica es de 1 miligramo por kilo por hora. O sea, si mi paciente pesa 70 kilos, mi infusión de gluconato de calcio me va a quedar en 70 mililitros por hora. Aquí dice iniciar 1 miligramo, pero realmente es 1 mililitro. Sabiendo que esta solución tiene 1 miligramo por mililitro, la dosis es 1 mililitro por kilo por hora. Aquí hay otro ejemplo. Si el paciente pesa 60 kilos y tiene un calcio sérico de 7, bla, 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 que le voy a dejar 60 mililitros por hora de gluconato de calcio. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo la voy a suspender? ¿Cuándo voy a suspender mi infusión de gluconato de calcio? Hasta que llegue a 9, había dicho, ¿no? Acabo de decir antes, menos de 2 minutos hasta que llegue a 9. ¿Ok? A las 6 horas le vas a medir el calcio y si ya llegó a 9, perfecto, no lo creo. Pero a las 6 horas le vas a medir el calcio y luego a las otras 6 horas hasta que llegue a 9 la suspendemos. ¿Por qué? No se va a tener hipercalcemia. O sea, no se va a ir de 7 a 12. No va a estar grave. El problema es que cuando empieza a incrementar el calcio, también empieza a incrementar su excreción. Entonces, si el umbral del calcio supera los 10 miliequivalentes, empieza a... Espérame tantito. Bueno, cuando empieza a superar los 10, también empieza a liberar o aumentar, perdón, su excreción, o sea, su filtración y su excreción. Entonces nos puede complicar y dar procesos litiásicos o de cristales a los pacientes si la infusión se prolonga además. Entonces, hasta 9 es lo permitido. Ya 9 ya está perfecto, ya puede seguir con el tratamiento vía oral anterior, calcio y vitamina D.
Estos pacientes durante la infusión, pues sí, toleran vía oral, puedes iniciar vitamina D sin ningún problema, pero es necesaria la infusión cuando tienen menos de 7. Y con datos graves de irritabilidad neuromuscular o signos de electrocardiograma, de cambios electrocardiográficos, el bolo de gluconato de calcio es el de primera elección y después lo dejas en una infusión porque este bolo va a disminuir. Lo incrementaste aproximadamente, incrementa entre 0.5 y 1 miliequivalentes con esto y pues va a volver a caer. Entonces con la infusión ya vas a mantener este incremento ya continuo. Bueno, eso es hipoparatiroidismo, es lo básico. Todo paciente con hipocalcemia, hiperfosfatemia, hipocalciuria es un hipoparatiroidismo, tratamiento, calcio, vitamina D, si son menos de 7 y con datos de irritabilidad, calcio, gluconato de calcio en infusión. Punto. Y en bolo en caso de gravedad. Bueno, el hiperparatiroidismo es un poco más común que el hipoparatiroidismo. Es una enfermedad no tan común en el medio, pero es de la patología paratiroidea más común. El hiperparatiroidismo podemos encontrar dos formas, el primario y el secundario. El primario es cuando se debe a un problema directo de la paratiroides. Su causa más común es un adenoma paratiroideo, que puede ser único o puede ser en distintas glándulas, o sea, puede afectarse una o puede afectarse dos o tres. Es como la paratiroides está chiquita, pues su tumor es prácticamente hace que crezca y que sea funcionante, entonces produce hormona de más. También puede deberse a una hiperplasia de las células principales o inclusive a un carcinoma de paratiroides, pero es muy poco frecuente, casi nulo, el cáncer de una paratiroides y normalmente es metastásico. El adenoma paratiroideo y el hiperparatiroidismo primario se asocia muy frecuentemente a la neoplasia endocrina múltiple. La neoplasia endocrina múltiple se las mencioné un poco en el tema pasado. Es cuando existen varios tipos de neoplasias entre malignas y benignas en un paciente al mismo tiempo y que afectan al sistema endocrino. La neoplasia endocrina múltiple más común es la que coexiste el hiperparatiroidismo primario, el carcinoma medular de tiroides y el feocromocitoma. Hay múltiples factores de riesgo para que una paratiroides pueda desarrollar alguna alteración de tipo adenoma o cáncer, la exposición a la radiación, pero es más común la historia familiar o la herencia genética de neoplasia endocrina múltiple. Es el factor de riesgo más común. Y para cáncer, el tumor maxilar inferior puede darnos una metástasis hacia paratiroides. El cuadro clínico principal o la manifestación clínica principal es la hipercalcemia. Y de hecho la hipercalcemia, su causa principal es el hiperparatiroidismo primario. O sea que a todo paciente que llegues a tener con hipercalcemia, lo primero que tienes que diferenciar es el hiperparatiroidismo de cualquier otra enfermedad. Es la causa más frecuente. Sin embargo, hay otras manifestaciones acompañadas de la hipercalcemia. Son pacientes que tienen en la mayoría de los casos hipertensión arterial, se acompaña de eso, pero sobre todo de síntomas de gastritis o síntomas de úlcera péptica. Son pacientes que o bien ya les diagnosticaron la úlcera péptica o bien solamente tienen síntomas, que el dolor en el epigastrio, que el reflujo, que el ardor, etc. Pero todo paciente no con hipercalcemia, a lo mejor aún no la documentes, pero todo paciente que te llegue con alteraciones litiásicas múltiples, hay que sospechar de un problema
hiperparatiroideo. Personas que lleguen con una litiasis vesicular y más aparte una litiasis renal no es muy frecuente. Puede llegar con una, o con piedrita en la vesícula o con piedrita en el riñón, pero ya que te llegue con los dos procesos es realmente algo sospechoso. Y lo primero que tienes que sospechar pues es en un hiperparatiroidismo. Algunos otros procesos por depósito de calcio como la pancreatitis aguda o la nefrocalcinosis, por ejemplo. En sí, el hiperparatiroidismo tiene afección tanto ósea, afección renal e inclusive afección metabólica, donde incluye al páncreas. La pancreatitis por depósito de calcio es una pancreatitis aguda que se manifiesta como cualquier pancreatitis, el dolor en el hipocondrio izquierdo, los vómitos de contenido biliar, el dolor es muy intenso, inicia en el epigastrio, pero se irradia a todo el hipocondrio izquierdo. Repito, las náuseas, el vómito, no es de contenido biliar, es de contenido amargo, amarillento y diarrea. Cuadro clínico habitual y clásico de cualquier pancreatitis aguda. ¿Cómo vas a diferenciar de una pancreatitis que pueda, o cómo vas a sospechar en un paciente que tiene pancreatitis de un hiperparatiroidismo? Por la siguiente. Las pancreatitis hay tres causas comunes: la pancreatitis biliar, la pancreatitis metabólica y la pancreatitis cálcica o por depósitos de calcio. La pancreatitis biliar, su nombre lo dice, es causado por un proceso biliar y no un proceso de una colecistitis nomás o de una colelitiasis normal, sino por un proceso de una coledocolitiasis. Un paciente que ya tiene una coledocolitiasis, que está un lito ahí en el coledo o inclusive impactado en la ámpula de Vater, te puede causar también inflamación del páncreas. Pero esto se va a documentar en un estudio de imagen y el paciente con esta pancreatitis va a venir amarillo, de las escleróticas de la piel, va a tener un síndrome ictérico, poshepático, clásico, y el antecedente de haber tenido una litiasis vesicular, y en un estudio de imagen van a observar lo que es el lito, y más aparte van a observar un páncreas inflamado, muy inflamado, y nada más. Aumento de cogenicidad, sí, pero un páncreas inflamado y ya. En la pancreatitis, pero con la imagen del líquido. En la pancreatitis metabólica, su causa es una hipertrigliceridemia. Es por un acúmulo de triglicéridos en el parénquima pancreático que hace que se inflame. ¿Qué no vamos a tener aquí? Pues no vamos a tener el síndrome ictérico. Vamos a tener todos los síntomas de una pancreatitis, pero no con síndrome ictérico. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar la pancreatitis metabólica? Bueno, ustedes ya llevan gastro, ya lo deben de haber visto. La pancreatitis metabólica se caracteriza por tener hipertrigliceridemia arriba de 600. Tiene pancreatitis, es un paciente obeso, con el dolor abdominal, le documentas pancreatitis, le haces estudios de laboratorio, ves la amilasa y la lipasa muy elevada, como en todas las pancreatitis, pero ves función hepática normal, bilirrubinas pueden estar un poquito incrementadas porque la pancreatitis es la que está obstruyendo esa circulación, pero no tiene la ictericia clásica de un paciente con pancreatitis biliar. Y en el perfil de lípidos vas a encontrar pues hipertrigliceridemia. Si tiene eso, la pancreatitis es por triglicéridos. Y la otra pancreatitis, que es la pancreatitis por depósito de calcio, pues tiene todos los síntomas habituales de una pancreatitis. Sin embargo, en laboratorios que vas a observar, función hepática normal, perfil de lípidos normal, y en el estudio de imagen, en los otros dos, el páncreas se ve exactamente igual, brilloso, con aumento de cogenicidad e inflamado. Y aquí se va a ver un páncreas inflamado, pero con destellos de brillitos. Y son esos destellos de brillos en el ultrasonido, no son en todo el parénquima, sino que son puntitos brillosos que son las calcificaciones que tiene ese páncreas en el parénquima.
De esa manera tú vas a diferenciar de los tres, con el laboratorio, con el estudio de imagen. Si tú documentas una pancreatitis aguda y en el estudio de imagen se ven las calcificaciones y más aparte tiene una litiasis vesicular, tú no vas a pensar que esa pancreatitis es por una litiasis vesicular, porque la litiasis vesicular de los pacientes con hiperparatiroidismo son señoras piedras que no van a alcanzar a pasar por el conducto cístico, entonces se quedan en la vesícula y no van a viajar al colédoco. Entonces, si ese paciente me está presentando pancreatitis, es por el depósito de calcio en su parénquima y no por la litiasis. Si tiene litiasis y pancreatitis, sospeches de un hiperparatiroidismo porque son dos procesos litiásicos y de depósito de calcio que no es normal que lo llegue a presentar. Y más aparte, si va a tener litiasis renal, pues ya lo tienes del hígado. También se va a acompañar de síntomas generales, cefalea, estreñimiento, astenia, dinamia, debilidad. Calcio también interviene mucho en el metabolismo digestivo, en el metabolismo intestinal. Entonces, tanto calcio también hace lento ese metabolismo del intestino, lo hace que la peristalsis esté disminuida, entonces por eso hay estreñimiento. Esa fue la afectación metabólica. La afectación ósea es la forma más grave del hiperparatiroidismo. Suceden hiperparatiroidismos muy severos, hiperparatiroidismos primarios de adenomas múltiples, y la enfermedad ósea más grave se conoce como osteitis fibrosa quística. La osteitis fibrosis quística son quistes o tumores en los huesos largos que se conocen como quistes o tumores pardos. La forma de diagnosticarla es un paciente que se queja de dolor osteoarticular severo, de debilidad generalizada, una astenia y una dinamia muy importante, y una radiografía de extremidad que lo más se queja de dolor, vas a encontrar huesos largos con una zona hipogénica o densa en su interior. Un hueso largo tiene una zona con menos densidad que el resto, es un quiste o un bárbaro, un barbar, acá en la imagen de arriba, nada más que hasta, entonces la mano, los huesos largos, va a tener la mano también. En las falanges también puede presentarse estos tumores bárbaros y la forma más grave es en un fémur, en un húmero, en una tibia, en el radio cúbito, en huesos ya más grandes, son huesos largos, ahí sería lo más preocupante y lo más severo. También produce una astenia, la disminuye. Al haber tanto para que ya se imaginará el hueso no tiene calcio, tanta resorción ósea, entonces empiezan a calcificarse y a generar osteopenia, no se forma adecuadamente el hueso, nos da el denominado cráneo alineamiento, que es la imagen de aquí, que lo que es la parietal y el temporal se ven como si tuvieran puro quito, están como fracturados en comillas, son puros puntitos lo que se formó o lo que está complicando, y el paciente puede sufrir fracturas patológicas debido a que el hueso está tan descalcificado, el paciente está generando osteoporosis que se manifiesta también con estos tumores bárbaros, y los dolores son muy intensos y más aparte tienen fracturas patológicas, o sea, cualquier caída o cualquier movimiento falso, el paciente se va a fracturar porque tiene un hueso débil. Y por último y tercera afectación tiene el hiperparatiroidismo, la afectación renal. La afectación renal no solamente es a nivel del litiasis renal, son litiasis muy intensas, son litiasis múltiples, no nada más una piedrita aislada, sino litiasis foriforme, por ejemplo, que es donde la pelvis renal se llena de puros depósito de calcio y depósito de calcio a nivel del parénquima renal, lo que se conoce como lo mismo que sucede a nivel cardíaco,
sucediendo a nivel renal. ¿Qué pasa con este riñón que tiene mucho depósito de calcio? El riñón se inflama, se extiende, da síntomas parecidos a una pielonefritis, a excepción de la fiebre, por supuesto. El dolor lumbar es muy intenso y cuando haces estudio de imagen en un ultrasonido se ve un brilloso depósito de calcio a nivel de la corteza, a nivel de la médula se respeta, la corteza no tiene depósitos de calcio. Se observan estos ultrasonidos, estos son manifestaciones. También se puede observar una radiografía de abdomen. Puede ser de dolor y líquidos alrededor de parénquima renal o en caso de que desarrolle litiasis múltiple se va a observar así en la radiografía. Puros líquidos que nos están pintando casi la silueta del riñón. La forma más grave de nefrocalcinosis puede dar una insuficiencia renal aguda como principal complicación y pues eso es todo de las afecciones. El diagnóstico, pues ya se los comenté ahí un poco cada sección, es simplemente químico y por localización. En el bioquímico pues va a haber hipercalcemia, va a haber hipofosfatemia y pues obviamente la pH va a estar elevada. La hipercalcemia se clasifica de leve, moderada y severa, de leve de 10,5 a 12, moderada de 12 a 13, la grave arriba de 13 de calcio. Puede causar acidosis metabólica, incluso por la función renal también. Y puede ser un diagnóstico también importante buscar la localización o la causa directa. En el caso del hipertiroidismo primario, la causa más común, por lo tanto, es un adenoma. Entonces, tenemos que hacer un estudio de imagen para ver que el tumorcito en la tiroides puede ser extracción cervical o una tomografía computarizada. Más todos los otros estudios que estamos hablando cada sección. El estudio de abdomen es el principal, los clínicos, el renal, las pruebas de funcionamiento hepático, las pruebas de funcionamiento renal, el examen general de orina, para hacer el urinario, todos los exámenes generales habidos por haber, individuos para diferenciar de una pancreatitis metabólica y pues las enzimas pépticas para diagnosticar pancreatitis. Todo paciente con pancreatitis hay que hacer enzimas pépticas. El tratamiento depende de la afectación que esté presentando. De forma general, el tratamiento en calcemia es la hidratación. Los pacientes con mucha calcio se deshidratan. Hay que hidratarlos con solución biológica. Antes de iniciar infusiones de soluciones, hay que valorar la función renal, porque ya vimos que estos pacientes pueden tener nefrocalcinosis, falla renal, todo hipercalcemia, hay que ver función renal antes de dar tanta hidratación, no hay que hacerla que se multiplique, siempre valorar el estado dinámico, siempre valorar patologías previas, buscar edemas, que no tenga edemas, que no tenga receptores a nivel pulmonar, y entonces sí podemos iniciar una hidratación habitual de 600 a 500 mililitros por hora. Debemos aumentar la expresión de calcio, se hace primero estimulando la hidratación, quitando la deshidratación del paciente y ahora sí aumentar la expresión de calcio paulatina con los de mida 40 miligramos IV. No lo puedes iniciar hasta que hidrates al paciente, a excepción de pacientes con enfermedad crónica, puede ser el diurético con una hidratación muy baja, de 60 mililitros por hora, y la puedes ir incrementando de acuerdo a las necesidades que pueda tener y a la dosis de uso de unidad que estés aplicando en el paciente renal. Y hay que disminuir la liberación del calcio, o sea, hay que asemejar la absorción
ya se deja de la función de la calcitonina, dando calcitonina para usar los efectos de la paraformona o bifonatos como el pamidonato y el sinacalcet, que son fármacos que ayudan a disminuir la función de la paraformona. Que obviamente ya levanta el calcio, la calcitonina pues es completamente el antagonista de la PTH. El sinacalcet también es antagonista. Y bueno, los glucocorticoides ayudarían un poco en esta situación. Sin embargo, no son de primera elección. Primera elección es hidratación, diurético, y así de grasa y los bifonatos o la calcitonina. El definitivo es el tratamiento quirúrgico, pero bueno, con la